Escuela de verano. Esperamos que les guste. Va a haber pláticas de todas las, de la mayoría de las áreas que se trabajan en el CIDEPAC, en el Departamento de Informáticas. Trataremos que sean lo más básicas posible para que les quede alguna idea de los temas, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con nuestra primera plática. Es por el doctor Carlos Pacheco, él también es parte del comité organizador, le tenemos que agradecer porque ha ayudado mucho aquí también. Y bueno, Anabel no está aquí, pero sí le quisiera agradecer porque me ayudó mucho con toda la parte burocrática de este evento. Entonces, bueno, comenzamos con la primera plática de Carlos Pacheco. ¿No está el título? Ah, sí. Ceros de Riemann y matrices aleatorias. Sí, gracias Maribel. Oigan, y bueno, les comento, ¿no? Que toda la semana va a ser aquí, excepto el miércoles en la mañana. La sesión del miércoles en la mañana es en la biblioteca central, que está para allá como a 200 metros, ¿no? Más o menos como a 200 metros. Es un edificio blanco, que desde un helicóptero es el símbolo del Cinvestav, se supone. Pero bueno, ustedes lo reconocen porque es edificio blanco. Pero si llegan en el helicóptero, o sea... eso es... al puro final el profe Rui va a hablar del posgrado, ¿no? Y antes de él está el jefe del departamento, Jacob Mostowe. Bueno, entonces, bienvenidos, como dice Maribel, y vamos a darles diferentes pláticas de lo que se trabaja en el departamento, y pues hay diferentes temas. A mí casi no me gusta hablar de matemáticas puras y aplicadas porque me he dado cuenta que a veces lo que parece puro es muy aplicado y lo que parece aplicado no es tan práctico. Entonces, pues hay que distinguir que la matemática es un ente que va evolucionando y se va adaptando a las necesidades de sus creadores, los humanos, y entonces vamos utilizando estas herramientas para entender la naturaleza y por lo tanto pues para aplicarla y resolver problemas. Hay veces que no nos interesa aplicarla porque la pura matemática es bella, ¿no? Es estética. Entonces es como escribir un poema, no nos importa si se aplica o no, pero es bonito, entonces eso es también una motivación muy válida. Hay un matemático muy conocido que se llama Hardy, en inglés, que decía que el primer criterio para las matemáticas es la belleza, que si las matemáticas son feas no iban a perdurar. Así decía él, ¿no? Era su punto de vista. Entonces, pues sí vemos cómo las matemáticas tienen realmente eso de belleza estética y al mismo tiempo pues tienen esa practicidad, ¿no? Esa utilidad para resolver problemas. Entonces, pues yo digo que los que estudiamos matemáticas tenemos, aunque se acuerdan que antes decían, no, es que eso no sirve para nada, etc. Pero resulta que las matemáticas pues cada vez son más útiles para resolver muchos tipos de problemas. Hay veces que ¿cómo les diré? No, el tema en sí que estudien de matemáticas a lo mejor tal cual no lo aplican, pero simplemente el hecho de desarrollar esa habilidad analítica de pensar en términos metodológicos, sistemáticos, eso es lo que ayuda a veces a entrenar nuestra mente y a resolver problemas. Hay veces que sí, un tema en particular, pues lo vamos a aplicar, lo aterrizamos, pero son las dos cosas, los temas y ese entrenamiento que nos dan en las matemáticas. Entonces, por eso insistimos mucho en muchas carreras que se den las matemáticas y que se den fuertes. Que si al principio nos cuestan trabajo, si nos tropezamos, no importa, hay que seguirle, porque realmente ese entrenamiento es el que nos va a servir, apliquemos o no el tema en particular. Y bueno, entonces eso yo creo que ustedes todos lo han visto, lo saben, porque han estado en matemáticas, pero bueno, pues nunca sobra comentarlo. Entonces lo que les voy a platicar es algo bastante interesante a mi punto de vista. Yo soy probabilista, y entonces estudio modelos de probabilidad y aplicaciones, pero también estudio cosas teóricas porque son la base, ¿no? Y entonces, en la actualidad nos hemos dado cuenta de que de alguna manera hay una universalidad en diferentes modelos, en diferentes
pues, ¿qué serán? Cuestiones de la naturaleza, de la sociedad, de la matemática en sí. Hay como una universalidad y el hombre ha estado descubriendo esa universalidad. Un ejemplo muy famoso de eso es la famosa campana de Gauss, que todos las han escuchado, ¿no? Que aparece aquí, allá, hace 100 años apenas si se conocía, pero ahora se sabe que aparece en todos lados. Y la usamos, ¿no? Ahora ya la usan los biólogos, los ingenieros, ¿verdad? Pero fueron los matemáticos los que la descubrieron, ¿no? Entonces, se siguen descubriendo cuestiones universales que a lo mejor ahorita no se están aplicando, pero les aseguro que en 50 o menos tiempo se van a estar usando. Bueno, entonces vamos a comenzar, compañeros. Por favor, si tienen preguntas, me van diciendo. Y todo empieza, esta historia empieza porque nosotros queremos entender los números primos, ¿verdad? Los números primos que nos enseñan, incluso desde a veces en la secundaria, en la prepa, ya los maestros nos enseñan los números primos. Una pregunta bien natural que se ha hecho es estudiar la función pi de x, que es el número de primos que están pues menores a un umbral que ustedes escojan, ¿verdad? Vayan apuntando todo esto porque les va a servir tenerlo así ya o tómenle foto al final. Entonces, ¿están de acuerdo que esta función se ha estudiado, no? Es interesante porque sabemos que los números primos son muy irregulares, ¿no? Sabemos que son como los átomos de los números, ¿están de acuerdo? Así les llaman, ¿verdad? Como los átomos, porque son los que los forman. Entonces, ¿qué sabemos de los números primos? Que si agarramos cualquier número entero, ay, güey, perdón, pensé que lo había, pues, hermana, estoy en una plática. Perdón, yo juraba que lo había puesto en silencio, lo voy a apagar. Entonces, cuando estudiamos los números enteros, sabemos que se pueden descomponer usando números primos, aquí por ejemplo usando k primos y elevando a ciertas potencias, ¿verdad? Elevando a ciertas potencias. Y entonces, una manera de estudiar los números primos fue estudiando esta sumita. Chéquense, esta sumita va desde n igual a 1 hasta un cierto umbral, ahorita les digo este umbral, y 1 entre mis números enteros. Entonces, si cada uno de estos números enteros se puede descomponer usando los números primos, pues quiere decir que yo formo este número, cada uno de ellos, haciendo multiplicaciones. Entonces, imagínense por un momento que en esta suma, este n mayúscula, yo lo voy a determinar solamente, los números que estoy sumando aquí, los recíprocos que estoy sumando aquí, van a ser usando los primeros k primos, ahí me quedo con los primeros k primos, y después voy a las potencias que agarre aquí, estas potencias, las voy a tomar, digamos, menores que m. ¿Vale? O sea, solamente voy a hacer esa suma utilizando los primeros k primos y las potencias, todas las posibilidades de 0 a m, incluyendo el 0. En esta suma. Entonces, el n mayúscula son todos esos números, que los puedo formar con los primeros k primos y estos m. Entonces, vean cómo ustedes pueden formar cada uno de estos haciendo la siguiente multiplicación. Por ejemplo, aquí voy a poner 1 más 1 entre P1 más 1 entre P1 al cuadrado más, chéquense, 1 entre P1, o sea, mi primer primo a la m. Después, esta pequeña suma la voy a multiplicar por pues, lo mismo, pero en lugar de P1 voy a poner P sub 2. Entonces, 1 más 1 entre P sub 2, más 1 entre P sub 2 al cuadrado, etcétera, hasta 1 entre P sub 2 a la m. Y así me voy hasta llegar al último primo, 1 más 1 entre P sub k, más 1 entre P sub k al cuadrado, etcétera, hasta 1 entre P sub k a la m. Entonces, vean cómo aquí tengo varias sumitas, y hago la multiplicación todos contra todos,
Entonces, ¿están de acuerdo que siempre voy a obtener algo de la forma 1 entre los primeros k' elevados a alguna potencia? ¿Verdad? Incluso va a aparecer aquí, voy a tener 1 entre P1 a la 0, ¿no? O sea, ese 1 lo pueden representar con ese 1 entre el primo a la 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense cómo esta suma se puede reescribir como esta multiplicación. Está fácil, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa, compañeros? Si ustedes hacen que el número de primos que están ocupando para esta suma y la potencia, bueno, el m para las potencias, ¿qué pasa si eso va creciendo, se va a infinito? Entonces, en lugar de agarrar los primeros k', empiezan a agarrar más primos. Y en lugar de restringirse a los primeros m potencias, van creciendo este m. Entonces, obviamente, en esta suma, el número de sumandos va a ir creciendo, ¿verdad? Y igual, estas sumas se van a ir ampliando. Y el número de multiplicaciones también va a ir creciendo. Pero, ¿qué pasa con esta suma, compañeros? Cuando el número de sumandos se va a infinito. ¿Qué pasa con la suma de 1 entre n? Cuando van sumando. Diverge. Entonces, curiosamente, vean aquí cómo, fíjense, chéquense esto, ¿ok? Chéquense cómo aquí las potencias las voy a poner así, elevando todo, a la 0, a la 1, a la 2, así, hasta la m. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo reconocen esa suma? La geométrica, porque esto 1 entre un primo siempre va a dar algo menor a 1. Cada una de estas va a converger, ¿verdad? Hay una formulita, ahorita la vamos a usar. Entonces, cada una de estas va a converger, pero la multiplicación de estas, como va a ir creciendo y coincide con esto, va a diverger. Entonces, lo que se le ocurrió a Euler es agarrar cada uno de estos y elevarlo a una potencia S. ¿Cómo escogerían el S para que convergiera? Mayor a 1 estricto. Mayor a 1 estricto. Entonces así lo van a escoger. Al principio dicen, pues vamos a escogerlo mayor a 1. Si yo elevo a la S, quiere decir que cada uno de mis enteros lo estoy elevando a la S, ¿verdad? Entonces están elevando a la S esta descomposición de primos. Esta S la pueden meter aquí multiplicando cada uno de estos, ¿verdad? O más aún, pueden embarrársela o tatuársela aquí al P. Ahí se la ponen al P. O sea, tener como P a la S a la N1, etc. Entonces, al hacer eso, pues vuelven a hacer esto que hicimos aquí. Y entonces el S se va a meter así que hasta la cocina y va a estar aquí dentro. ¿Ya vieron? Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Igual ahí va a estar, ahí va a estar. Entonces ahí va a estar el S. Y entonces, como ya sabemos que esta serie va a converger, esta multiplicación también va a converger, ¿no? ¿Pero a qué va a converger esta multiplicación? Ya me estaban diciendo que cuando vamos sumando aquí cada vez más, se va a obtener la suma geométrica. Y entonces, ¿a qué va a ser igual? Por ejemplo, ¿a qué va a ser igual el primero? Esta suma. ¿Cómo? 1 entre 1 menos 1 entre P1 a la S. ¿Sí? O P a la S, P1 a la S entre 1 menos, no, P1 a la S menos 1, ¿no? Menos 1. ¿Vale? Entonces, eso va a pasar con cada una de estas. Y al final, ¿cuál va a ser? ¿Dónde borró? Bueno, no voy a borrar nada. Al final, ¿a qué es igual la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n a la S? A la multiplicación, a la productoria desde 1 igual a 1 hasta infinito de P sub n a la S entre P sub n a la S menos 1.
¿Sí alcanzan a ver todos? ¿O 2, 3? ¿Sí? Párense si quieren, con confianza. La mesa tapa. ¿Ah? La mesa tapa. Sí. Pero está fácil la idea, ¿no? Eso está fácil entenderla. Entonces, ¿cómo se llama esta fórmula, compañeros? ¿Quién dije que la propuso? Euler, exacta. ¿Sí, no, Roy? ¿Se llama la fórmula de Euler? Bueno. Pero ahí está Enrique. ¿Sí, no, Enrique? Sí, es la fórmula de Euler. Entonces, la fórmula de Euler funcionó porque pues hicimos este truco de poner un S, un número real mayor a 1. Entonces, ahí ya nos dimos cuenta que esto convergía y por lo tanto esto debe de converger. Y entonces, para estudiar los números primos, podemos estudiar esta función. Eso fue lo que propusieron. Después llegó Riemann y propuso, en lugar de que el S fuera un número real mayor que 1, dijo, ¿saben qué? Pues parece que es útil proponer que el número S, o este exponente, sea un número complejo. ¿Han escuchado ese dicho que dice que dos verdades, ¿cómo es? Entre los números reales, ¿no? Que uno pasa por el plano complejo. No, ahorita me acuerdo, perdón. Bueno, pero entonces, eso es la forma. ¿Qué fue lo que hizo Euler? Vean lo que hizo Euler para intentar extender su función. Entonces ahí está la fórmula de Euler y después llegó Riemann. ¿Puedo borrar todo esto? Vamos a borrar todo esto. Ya tenemos la fórmula de Euler, ahí la vamos a dejar. Y y entonces, chéquense estos truquitos. Bueno, esto que les voy a enseñar, no sé si sea la idea original de Riemann, porque hay varias ideas ya que se han hecho, pero vean, entonces, esta función es la función z, es la que acabamos de ahorita de analizar, 1 entre n a la s. 1 entre n a la s. ¿Ok? Y entonces, resulta que 1 entre n a la s la pueden ver como la integral desde n hasta infinito de la función 1 entre x a la s más 1 e integrando con respecto a x y después multiplican por s. Multiplican por s. Entonces vean cómo la antiderivada va a ser 1 menos s por x a la menos s. Entonces va a cancelar el s, queda un menos y cuando evalúan en n infinito les va a dar esto. ¿Ok? Posteriormente, bueno, entonces gracias a eso, uno escribe esta suma, esta función z de Riemann como, pues sustituyo, aquí voy a sacar el s fuera de la suma, sacamos el s fuera de la suma y ponemos la suma desde n igual a 1 hasta infinito de la integral desde n a infinito de 1 entre x a la s más 1 con respecto a x, ¿vale? Ahí está. Y esto lo pueden ver como, aquí tenemos s, y aquí, pues, así escríbanlo, lo voy a escribir, lo que es la misma integral, de hecho, la misma función, pero primero integramos de 1 a infinito, después de 2 a infinito, etcétera. ¿Verdad? Y resulta que esto lo pueden ver de esta forma, chéquense qué padre está esto. Esto es igual a s, aquí está el s que estoy cargando, por la integral de 1 a infinito, o sea, esta suma infinita de integrales la voy a escribir como una sola integral. La integral de 1 a infinito, ¿de qué función? Esta es la función, esta es la parte entera del número x, que va corriendo de 1 a infinito, entre x a la s más 1, con respecto a x. ¿Ok?
¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven esto? Digamos que yo ahorita les puse la respuesta, pero pues vamos a verificar la respuesta, ¿no? Es más padre llegar a la respuesta sin que nos digan, pero digamos que se las di. Y entonces, ¿cómo hacen esta integral? Pues esta es una función, digamos, que va como en escalones entre esta función continua, ¿no? Entonces, ¿cómo la hacen para calcular esta integral? Pues lo que hacen es viendo los pedacitos donde va cambiando esta función constante a trozos. Esta función constante primero vale 1 entre 1 y 2. Cuando el x va caminando de 1 a infinito, esta parte de arriba vale 1 entre 1 y 2. Vale 2 cuando van de 2 a 3. Vale 3 cuando va de 3 a 4, etc. Entonces esto va a ser s que multiplica a 1 por la integral de 1 a infinito de la función 1 entre x a la s más 1. Después más 2 por la integral de 1 a infinito de la misma función. Después más 3 por la integral, etc. Y entonces vean cómo estas dos cosas van a coincidir. Van a coincidir porque, por ejemplo, en la integral aquí de 1 a infinito, ¿cómo la obtienen de aquí abajo? La van a obtener... perdón, aquí me equivoqué. Perdón, yo les decía que esto va... Ay, qué pena. Vale 1 cuando están entre 1 y 2. Vale 2 cuando están entre 2 caracoles. Ahora sí me la cuatrafié. Perdón, Sí, ¿verdad? ¿Ahora sí? Ahora sí cuaja, sí, porque lo que estábamos haciendo era ir viendo dónde cambiaba esta. Sí, lo dije mal. Pero entonces ahora sí, ¿cómo recuperan esta integral de 1 a infinito? Pues primero agarran la integral 1 por la integral de 1 a 2. Después agarran una unidad de estas dos y se la suman porque es de 2 a 3. Después agarran una unidad de estas tres y es la integral de 3 a 4. Y así se van. Entonces recuperan esta primera integral. ¿Cómo recuperan la segunda integral? Pues esta ya no la cuentan porque ya la usaron. Pero aquí les sobraba una unidad de 2 a 3. Y acá les sobraban 2, agarran otra y así se van. ¿Sí? Entonces, así es como se dan cuenta que esta suma infinita de integrales es esta simple integral. Entonces, observen por favor que comparado con nuestra función z original, que es esta, tiene esta integral que es mucho más amigable, ¿no? Mucho más, se ve más amigable. Entonces, con esta función, ustedes pueden extender su función z de s, ¿ok? No solamente a los enteros que estén por arriba de, a los reales que estén por arriba de 1, sino, ¿qué creen? La pueden extender a todo el plano complejo. Entonces, pueden ver esta función z como una función que va del plano complejo al plano complejo. Cuando el punto S o el valor complejo es 1, esto explota. Explota porque esta suma diverge cuando S vale 1, ¿verdad? Entonces ahí ya están viendo un comportamiento de esta función en un punto del plano complejo, y lo que hizo Riemann es tratar de estudiar esta función con todo el plano complejo. En particular, ver dónde estaban sus ceros. Ahorita les voy a decir por qué. Los ceros va a ser información muy valiosa para analizar los números primos. Ese es nuestro objetivo, analizar los números primos. Una pregunta era esta, ¿no? ¿De cuántos primos hay antes de x? ¿Ok? Pero otra cosa que hizo Riemann fue dar una ecuación funcional, o sea, caracterizar esta función z y decir, ¿saben qué? Esta función z es solución de esto que voy a escribir. Esta es la función gamma. Y aquí otra vez pongo la función z, pero evaluada en 1 menos s. Entonces, resulta que si ustedes plantean
una pregunta donde buscan una función z, tal que si la evalúo en S, coincide con esta donde está ella misma, pero en 1 menos S y multiplicado por la función gamma, ¿no? Entonces, la solución de esta pregunta es esta función. Y entonces, esta caracterización ayudó a determinar más información de los ceros. Entonces, digamos que ya va a empezar mi plática. Ya me eché media hora. Ya va a empezar mi plática, pero no se espanten, está cortita. Y entonces, veamos, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas de esto? ¿Transparente? Venga. Entonces, aquí está la función z de Riemann en todo el plano complejo. Aquí está la ecuación funcional que les decía. Esta función satisface esta ecuación donde la función gamma es esta, véanla, que este formato que puse aquí, 1 entre S, por esta multiplicación de 1 entre n, 1 más 1 entre n a la S dividido entre 1 más 1 entre n. Esto también se puede escribir como esa integral que nos enseñan, la integral de 0 a infinito de x a la S, creo, y por la exponencial de menos S, por x. Pero aquí está otra representación. Y entonces, usando esta representación, nos damos cuenta que la función z vale 0, aquí me faltó poner un 0, z de S vale 0 cuando S vale menos 2, menos 4, etcétera, o sea, menos 2 por un entero. Pero también lo que Riemann conjeturó, la conjetura de Riemann, es que también vale 0 solamente cuando el número complejo es de la forma 1 medio más i por un numerito. ¿Sí? Entonces, ahí la conjetura esta de Riemann, o la hipótesis de Riemann, lo que dice, voy a borrar todo. Lo que dice es que los ceros de esta función están aquí, miren. Este es el plano complejo. Y los ceros están en menos 2, menos 4, etc. Pero también, digamos que aquí está un medio. Y lo que dice Riemann es que los ceros, lo que supone Riemann es que los ceros están solamente ahí distribuidos en esta línea. ¿Ok? Aquí voy a poner el 1. Esta hipótesis no se ha podido demostrar que todos los ceros, aparte de estos, que los otros ceros solo están ahí, pero tampoco se ha podido encontrar otro cero que no sea de esta forma. Al menos sabemos que los ceros están ahí, en esta franja. Pero la hipótesis de Riemann es que solo están en esa línea. Y entonces a esos ceros les vamos a llamar, o los vamos a escribir como un medio más i por un numerito real. ¿Ok? Entonces es muy importante porque vean que, por ejemplo, fíjense lo que se ha logrado hacer con esta función. Hadamard en 1986 y este autor de la Vallée-Poussin también en el mismo año, sabiendo que la función z es diferente de 0 cuando la parte real del S es un 1, o sea, sabiendo que aquí en esta línea no hay ceros, pudieron demostrar que el número de primos hasta el umbral x es aproximadamente x entre el logaritmo de x. Entonces, eso lo demostraron utilizando esta función. Está interesante eso. Pero hay más información porque... Bueno, pero... Entonces, antes de seguir, les quiero comentar que como ha sido muy complicado demostrar esto, no se ha podido demostrar, la gente pues a veces dice, bueno, pues yo creo que sí es cierto, pero yo creo que sí es cierto la hipótesis de Riemann,
Y entonces, si fuera cierta, solo voy a estudiar los ceros de esta forma. Solo me voy a preocupar por estos gamma de n, suponiendo que ya no hay otros ceros. Estos ya no los estudiamos porque están muy facilitos. Pero suponiendo que los ceros son solo de esta forma, los vamos a estudiar. Y entonces los han estado estudiando esos gamma n. Y entonces, por ejemplo, en 1951, Titchmarsh dio esta fórmula para ver cuántos de esos gamma hay hasta antes del umbral t. Y dio una fórmula explícita, vean, 7 octavos más t entre 2pi, logaritmo de t, menos t entre 2pi, más 1 entre pi. Y aquí un término que no está sencillo porque es agarrar la función z, evaluarla en el punto 1 medio más it, y encontrar el ángulo de ese número complejo. El ángulo. Entonces, pues no está tan sencilla esta parte, pero al menos es una fórmula que dice cuántos de estos gamma hay antes de t. ¿Okay? Pero bueno, ¿por qué desesperación por querer demostrar la hipótesis de Riemann? Bueno, miren, entre otras cosas, porque tenemos esta fórmula de Weil, que da una relación entre los ceros de la función z y los números primos. Y entonces, primero que nada hay que ver esta funcióncita, la función de von Mangold, lambda de n, que esta función lambda de n lo que hace es, primero, checar si el n es de esta forma, es un primo a la k. Si es de esa forma, así solo un primo a la k, toman el logaritmo del primo. Se olvidan del k y toman el logaritmo del primo. Pero si es de otra forma, o sea, si son varios primos ahí multiplicándose, vale 0, ¿vale? Entonces, de alguna manera, esta función solo está contabilizando los primos solitos o las potencias de los números primos. Sigue siendo un numerable, ¿no? O sea, van a tener P1 a la 1, P1 a la 2, P1 a la 3, P2 a la 1, P2 a la 2, P2 a la así. Y entonces, vean esta función de Weil, vean qué curioso está. Primero que nada, esta función de Weil funciona para una colección de funciones h. Ahorita no voy a especificar exactamente qué colección, pero es una colección amplia de funciones holomorfas en el plano complejo. Holomorfas son diferenciables alrededor de un medio. O sea, son funciones que si nosotros nos ponemos en una franjita de un medio, son diferenciables, ¿ok? Y entonces para todas esas funciones se tiene esta relación. Vean esta relación. Primero, antes de seguir, vean lo que se ocupan dos cosas. La función h que agarren y su transformada de Fourier. Una pequeña pregunta. ¿Alguien... levante la mano, ¿quién ha visto la transformada de Fourier en la licenciatura? Vale. Ahorita voy a hacer un comentario. Es bien importante esta transformada de Fourier. Entonces, esta identidad que vamos a ver ahorita ocupa la función y su transformada de Fourier. Y lo que dice es lo siguiente. Este está interesante. Si nosotros agarramos nuestra función h y sumamos sobre todos los ceros de Riemann que están en la línea hasta de un medio, ¿ok? Solo esos. Eso va a coincidir con un término que no puse aquí, es un término que depende de la función h, no está tan bonito, pero está explícito, menos esta suma, vean, estoy sumando sobre todos los enteros, sobre todos los naturales, pero en realidad esto se va a hacer 0 cuando el natural no sea de esta forma. Solo va a sobrevivir en esta suma los números enteros que sean un primo al algo. Y claro, después hay que multiplicar por g evaluada en el logaritmo de n. ¿Quién es g? Les digo, es la transformada de Fourier. Entonces, esta fórmula de Weil
nos dice, nos da pues una dualidad que hay entre los números primos y los ceros. Entonces esta función z, ok, ya vimos cuántos primos hay más o menos antes de x, sabiendo que la función z no es 0 en 1, pero hay más que saber, hay información más precisa que saber para conocer a los números primos. Si tuviéramos los ceros, entonces empezamos, ¿qué pasó? Empezamos a localizarlos más. Empezamos a localizarlos más. ¿Ok? Entonces, bueno, como les digo, compañeros, esta función, nuestra fórmula, ocupa la transformada de Fourier, que yo ocupo mucho la transformada de Fourier, y cada vez aprendo más de ella, la verdad. Cada vez aprendo más de la transformada de Fourier. La transformada de Fourier, por cierto, esa yo creo la han visto en cursos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Para resolver ecuaciones parciales o ecuaciones ordinarias diferenciales, ¿no? Y entonces, la propiedad clave, creo yo que la propiedad clave de la transformada de Fourier lo voy a poner con un ejemplo. Si ustedes tienen una función diferenciable, y la derivan dos veces con respecto a su argumento, es lo mismo que si hacen lo siguiente. Primero, sacan la transformada de Fourier de su función, sacan la transformada de Fourier de su función f. ¿Cuál es la transformada de Fourier? Es la integral de menos infinito a infinito de f de y menos 2pi por y por x, e integro con respecto a x. Mejor voy a poner aquí u y aquí u, ¿vale? Primero sacan la transformada de Fourier, después multiplican por, esta función queda en términos de y, entonces multiplican por y al cuadrado. Este y al cuadrado proviene de que están derivando dos veces. Y ya que hacen esta multiplicación, toman la inversa de la transformada de Fourier de esta función y la evalúan en x. ¿Cuál es la inversa de la transformada de Fourier? La inversa de la transformada de Fourier es la misma integral. Vean cómo es lo mismo. Es lo mismo, vean. La integral de la función por e 2pi y u con respecto a u. Lo único que cambia es que ya no puse este menos. Es lo único, esa es la inversa. Entonces es casi la misma, ¿sí? Y entonces, esto que les acabo de escribir, que primero tomo la transformada de Fourier, después multiplico, después tomo la inversa, es lo mismo que ustedes hacen, chéquense, cuando agarran una matriz simétrica o hermitiana y la descomponen con sus eigenvalores, con sus eigenfunciones o eigenvectores, multiplican por la matriz que en la diagonal tiene sus eigenvalores y multiplican por la inversa de la matriz de las eigenfunciones, eigenvectores. Es lo mismo, pero abstracto. Primero transforman, después multiplican y después destransforman. Eso es la transformada de Fourier. Es la diagonalización o la descomposición espectral de un operador. En este caso, de un operador diferencial. ¿Sí? Para nosotros es bien importante esta transformada de Fourier en este tema. O sea, ni siquiera estoy hablando en todos los temas. En este tema es bien importante porque, como van a ver en un ratito, la transformada de Fourier nos ayuda a definir unos espacios de donde sale una de las funciones clave en esta plática. ¿Ok? ¿Están listos? Entonces, vean. Ok, estudiamos los números primos,
estudiamos esta función z, los ceros de la función sumamente ligados con los primos. Estamos pensando que nos estamos concentrando en los ceros que están ahí en la línea crítica de un medio. Y entonces, hace un tiempo, un profesor muy conocido de teoría de números, Montgomery, no sé si han escuchado, Montgomery, pues ha estudiado a los números primos y a los ceros de la función z. Y entonces, él se concentró en los ceros que están en la línea hasta de un medio y dijo, los voy a estudiar cómo están distribuidos más o menos, cómo están ahí, pues de alguna manera, cuánto espacio hay entre ellos, etc. Y entonces se puso a estudiar esta función. Vean, esta función es d sub t de alfa, que significa el número de estas gamas que representa a los ceros, por abajo de t, por abajo del umbral t, pero que además, si agarro cualquier pareja de ellos, la diferencia de ellos, digamos multiplicados por logaritmo de t, están entre menos alfa y alfa. La diferencia está entre menos alfa y alfa. Se pueden a contar cuántos de estos gamas que representan hay en esa franjita, entre menos alfa y alfa, las diferencias. ¿Cómo ven? Entonces, lo que les voy a platicar ahorita es una historia que, pues yo no estuve ahí, la verdad. Está documentado en un libro. De hecho, ahorita voy a poner la referencia. Y entonces el profesor dice que ni el más prominente de los que auguran hubiera profetizado este evento, según él, ¿no? Entonces, lo que dice este profesor es que Montgomery fue a Princeton, a la Universidad de Princeton en el estado de Nueva York, a dar una plática de su conjetura. Ni siquiera era un resultado, era una conjetura. Su conjetura sobre esta cantidad de número de parejas de gamas que cumplen esto. Entonces fue a dar su plática y había un profesor de físico-matemático que se llama Dyson, ahí puse él. Entonces la historia dice que Dyson no pudo ir a su plática, o a lo mejor no quiso, será de teoría de números, no sé. Pero hubo otro profesor que convenció a Dyson de hablar con Montgomery ya después de su plática, en la hora del té. Y entonces, pues Dyson fue a hablar con Montgomery y Montgomery le empezó a platicar de su conjetura. Entonces, aparentemente, antes de que Montgomery le enseñara al profesor Dyson su conjetura, Dyson le dijo, a ver, ¿llegaste a este tipo de fórmulas? Y Montgomery se quedó sorprendido porque efectivamente había llegado a una fórmula que Montgomery había tardado años en encontrar y que era su conjetura y cómo a lo mejor le soplaba, ¿no? O no sé, quién sabe qué haber pensado. Pero entonces, pues Dyson ya después le explicó por qué. Dyson estaba estudiando, como físico matemático, estaba estudiando eigenvalores de matrices para modelar niveles de energía. Y entonces, ¿cuál es esa fórmula que Dyson le adivinó, tal vez, a Montgomery? ¿O cuál es esta fórmula que Montgomery conjeturó, que ya está demostrada? Es la siguiente. Pierde esto. Aquí va. Entonces, 1, 2, 3. Esta fórmula. El número de parejas que cumplen eso, cuando t va creciendo, es aproximadamente esta multiplicación que involucra al t, por la integral de menos alfa a alfa de 1 menos seno de x entre x y este cociente al cuadrado. ¿Está fea? No está fea, está bastante elegante. Y entonces, pues, ¿cómo Dyson pudo haber sabido algo así? O bueno, ¿cómo reconoció al menos esto? Pues es ahí donde entran las matrices aleatorias que les voy a dar en 5 minutos, no, en 10 minutos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Que ese momento histórico fue clave para saber que hay una relevancia enorme entre números primos, ceros de la función z,
eigenvalores de matrices aleatorias, espectros de operadores, etc. Algo que ha ido creciendo, Bueno, entonces, ¿qué es una matriz aleatoria? Primero que nada, me voy a regresar a 1951, cuando el premio Nobel de Física Eugene Wigner, todavía no era premio Nobel de Física, en 1951 propuso un modelo de matriz aleatoria para modelar los niveles de energía de átomos de torio y de uranio. Entonces ahí los físicos experimentales tienen sus gráficas, tienen información de los niveles de energía, de cómo se distribuyen esos niveles de energía, y entonces pues Wigner, como físico matemático, de alguna manera analizó y dijo, ¿saben qué? Los niveles de energía los podemos modelar con eigenvalores de matrices simétricas, matrices aleatorias. Entonces voy a poner un ejemplo de matriz aleatoria, la que Wigner propuso. Es algo que ahora se llama GOE, que significa ensamble ortogonal gaussiano. Entonces, primero agarren variables aleatorias normales, entre 0 y 1, todos llevaron prueba, ¿verdad? Aleatorias normales, agarren una matriz y en cada entrada de la matriz ponen una normal, todas independientes, y después hacen esta pequeña transformación, n más su transpuesta entre 2, y entonces se obtiene una matriz simétrica, que eso les garantiza que todos sus eigenvalores son números reales, ¿ok? Pero son aleatorios, son cosas aleatorias que conforme cambian los valores de m, cambian los eigenvalores. Y resulta que esto ha sido un exitazo para modelar cuestiones no solo en física, sino en distintas áreas, incluso en cosas muy contemporáneas como matemáticas financieras, ciencia de datos, donde hay muchísima información. Entonces esto de las matrices aleatorias va a ir creciendo cada vez más y más. Y bueno, ¿qué pasa con estas matrices? Pues que uno analiza los eigenvalores. Entonces uno puede agarrar y meterlos todos en una cubeta, tomar el promedio. Por ejemplo, imagínense que agarran un intervalo, son números reales, agarran un intervalo de la recta real y se ponen a ver cuántos eigenvalores hay ahí, ¿sí? Y eso lo hacen con este promedio, Entonces resulta que conforme la matriz va creciendo en dimensión y se va a infinito, esto converge a lo que ahora llamamos a la ley del semicírculo. Es una distribución ahí que se ve un medio circulito, ¿va? Pero este es un estudio como global de todos los eigenvalores al mismo tiempo. Pero pueden también como concentrarse en un eigenvalor, o así que pasa entre la distancia entre dos eigenvalores. En probabilidad, a lo mejor han visto que hay un resultado muy importante que se llama la ley de grandes números, y hay otro que se llama el teorema central del límite. La ley de grandes números es una cosa global donde sacamos el promedio de todos, y el teorema central del límite es donde nos enfocamos cuánto varía alrededor de la media. Entonces uno es un estudio global, el otro es un estudio más local, más así como con una lupa más fina. Y es lo que está pasando aquí. Este es un estudio global y lo que viene a continuación es un estudio más local. Entonces, en el estudio más local, por ejemplo, pueden estudiar solamente un eigenvalor, el más grande. Entonces el más grande, después de un rescalamiento, como en el teorema central del límite y todo eso, converge a una distribución que ahora le llamamos la distribución FGUE, o también la llaman la distribución de Tracy-Widom. Está en Wikipedia y todo. Es más, ahorita les pongo una gráfica. Y aunque está explícita, entre comillas, aunque hay que resolver esta ecuación de Paine-Level, sujeta a una condición final con la función de Airy. Entonces se ve medio feo, pero pues es explícito. Y entonces resulta que esta distribución ha sido muy importante, surge acá y allá. Podría dar una plática solo de esta distribución. Pero, ¿qué pasa si nos seguimos concentrando en los eigenvalores de las matrices de manera local? Bueno, pues que empiezan a surgir otros objetos como un operador diferencial con término estocástico, pero bueno, ya no voy a... Pero entonces, vean, bueno, aquí está la distribución normal, ¿ok?
creo que es, no, la roja es la normal y la otra es la de Tracy Widom. Estas distribuciones están como de alguna forma metidas en una ecuación muy famosa que se llama KPZ. Pero lo único que quiero que vean es como en la naturaleza observamos mucho la gaussiana, pero también se observa esta otra, pero si en la naturaleza ciertas condiciones cambian, pues de manera continua pasamos de una a otra, ¿va? Pero bueno, entonces, ya para terminar, aquí les pongo otro modelo de matriz aleatoria. Este se llama GUE, que significa ensamble unitario gaussiano. Entonces, este es un ejemplo particular, pero hay muchos. Hay muchos. Ahora, fíjense, agarran una matriz hermitiana, o sea, con valores en los complejos. En la diagonal van a poner normales, pero real valuadas. En la diagonal son normales, pero reales. Y en el triángulo de arriba, por ejemplo, ponen normales complejas. Todas independientes. ¿Cómo son las normales complejas? Agarran dos normales, A y B, y hacen esta sumita con el número complejo. Entonces, a eso se llama una normal compleja. Entonces, en el triángulo superior tienen puras normales complejas, en el triángulo inferior el conjugado, porque es hermitiana, y en la diagonal normales reales. ¿Verdad? Bueno, entonces, como esta matriz es aleatoria, sus eigenvalores son números aleatorios, pero también son reales, porque es hermitiana. ¿Ok? Y entonces, fíjense lo que estudiaba Dyson. Dyson estudiaba la probabilidad de encontrar dos eigenvalores de esta matriz, de estas matrices, entre menos alfa y alfa. ¿Sí? Eso es, pues, contabilizar que si tomo la diferencia de dos eigenvalores, en valor absoluto, es menor a alfa. ¿Ok? Entonces, después de unos rescalamientos, pues, ¿a qué creen que llegó Dyson? A la misma ley que encontró Montgomery para los números, para los ceros que están en la recta de un medio. Y entonces, pues, fue un momento histórico porque dijeron, aquí hay gato encerrado, ¿no? Básicamente. Y pues hay un gato muy encerrado porque pues esto se ha encontrado, esta fórmula, esta expresión se ha encontrado, por ejemplo, cuando se estudian eigenvalores de Laplaciano en la métrica hiperbólica, en ceros de polinomios, en muchos modelos de matriz aleatorias, en muchos, y entonces hay una conexión muy fuerte entre todo esto. Con decirles que hubo unos profesores polacos que fueron a Cuernavaca y estudiaron la distancia de los autobuses, de las microbuses que se van persiguiendo para agarrar pasaje. Y encontraron, no esta fórmula, pero los mismos tipos de fórmulas que de las matrices aleatorias. Porque al final de cuentas lo que se está modelando es puntos que están ahí en la recta real o en un lado y se van como empujando. Los niveles de energía se van empujando. Los números primos se van como empujando, los ceros se van como empujando, los micros se van como empujando. A eso les llamamos sistemas de repulsión. Las partículas se repelen. Y esto entra dentro de un ámbito que le llamamos teoría de procesos determinantales. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que estamos en pañales, todavía no entendemos mucho y mucho menos lo hemos usado. Todavía no se usan muchas cosas de estas, tal vez en un tiempo. Tal vez ustedes lo van a usar. ¿Ok? Entonces, pues solo termino mi plática, dándole la bibliografía, tómenle foto para que ya de una vez se pongan a trabajar y bienvenidos todos al Sinvestar. ¿Sale? Gracias. ¿Alguna pregunta? Tenía una duda de la matriz, cuando la puedes diagonalizar. En caso de que no sea diagonalizable, para que sea más bonita, puedes utilizar la forma canónica de Jordan o la racional. Sí, también se puede. Aquí yo solo puse como para ejemplificar
que así como una matriz se descompone, una matriz es un operador y las diferenciales también son operadores, también se pueden diagonalizar, se pueden descomponer. Entonces, esto que se ve abstracto es un ejemplo de esto. Que esto lo usan mucho, ¿verdad? Todo el mundo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Tenías un kernel reproductor? Sí. En el tema anterior, nada más sobre qué espacio estaría. Ok, qué bueno que me preguntas. Mira, este kernel reproductor, este es el kernel reproductor del espacio de Hilbert, Paley y Wiener, que son funciones holomorfas en el plano, que son la preimagen de la transformada de Fourier de otras funciones en L2. Y lo estudió Paley y Wiener. ¿Ok? Entonces, este kernel reproductor es una cosa universal que estamos viendo aquí, allá y acullá. ¿Va? ¿Más preguntas? Bueno, le agradecemos la plática a Carlos, al doctor Carlos Pacheco. Me tardé más, ¿verdad? Me tardé más. Perdón. Sí. Sí, yo creo que está bien porque ahorita, por ejemplo, va Ale y terminamos y ya nos vamos a comer. No está tan feo. A ver, ¿cuál? ¿Al anterior? Ya. Bueno. A ver, Ale, pásame tú.